Quiero darle a esta hora de la mañana, 6:56, la bienvenida en los estudios en Guayaquil al economista Walter Spurrier. Gracias por estar con nosotros, economista. Buenos días. Muchas gracias por tenerme. Bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Estamos dentro de un periodo de silencio electoral, de reflexión y ya analizar a conciencia cada una de las propuestas, los planes, y los candidatos han girado pues en varios aspectos, pero todos con propuestas también dirigidas al problema que debe afrontar el país, la reactivación económica. Y eso quisiera también analizarlo con usted, empezar preguntándole cómo estamos arrancando este 2021, ¿no? Ya estamos concluyendo el primer mes. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en el ámbito económico al empezar este año? Bueno, tenemos que recordar que vivimos dos crisis, encima de las que teníamos por problemas fiscales muy graves. Se viene el problema de la pandemia. Y entonces se tiene que, tanto este gobierno como el próximo, tienen que atender ambos problemas. El caso de la pandemia nos presenta un panorama incierto porque la recuperación o la salida de la crisis o la superación de esta parte de la crisis depende de la disponibilidad de vacunas, de obtener las vacunas y para poder vacunar pronto a la población. Y, o sea, eventualmente no va a haber problemas en tener las vacunas, el problema es tenerlas ya. Hay estudios internacionales en que dicen que los países que no somos productores de vacunas vamos a tener dificultades en poder conseguir todas las que necesitamos este año, y prevén que recién el próximo podremos alcanzar un nivel de vacunación suficientemente alto como para retomar la normalidad. Entonces eso tiene que revertirse, eso tiene que ser este gobierno y complementar el próximo, conseguir el máximo de vacunas y tener un sistema adecuado de vacunación para rápidamente vacunar a la mayor parte de la población. Esa es la primera crisis. La segunda, hay que atender el problema fiscal, que es un problema muy grave. Este gobierno ha hecho algunos avances y hasta cierto punto está haciendo lo que puede avanzar sin tomar medidas muy drásticas, porque es un gobierno ya debilitado. Entonces, lo que sí es que este gobierno, a diferencia de lo acostumbrado en el Ecuador, no va a deteriorar la economía en sus últimos meses, sino que va a ir mejorando. Ahora, hablando de estas dos crisis, en la primera parte usted decía lo de la vacunación, que incluso hay estudios que pudieran decir que sería recién en el 2022. Ahora el gobierno tiene un plan, ha dicho que hasta finales de año pues se trataría de vacunar a 9 millones de personas. ¿Qué pasa si ese escenario no se da debido a circunstancias ajenas? Como usted decía, la producción de vacunas es para todo el mundo y a lo mejor eso complica el panorama. ¿Cómo sería esa afectación ya en este 2021 en el ámbito económico, considerando que no todos van a poder vacunarse y que eso hace más lento el proceso de reactivación? Claro, si no tenemos suficientes vacunas, va a tener que seguir habiendo este sistema de distanciamiento social, que no se puede, las personas, el aforo, solo un 30% del aforo, un 40% del aforo en los distintos locales. Todo eso lleva a un movimiento económico mucho más lento, cuando era de esperar que este año, si pudiésemos vacunarnos rápidamente, podamos recuperar parte de lo perdido el año pasado. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene un programa para distribuir vacunas, y en la primera fase incluye a Colombia, a Perú, a Bolivia, no incluye a Ecuador. Entonces ya por ahí va a haber un cierto atraso. Y las vacunas Pfizer no están llegando. ¿Por qué? Porque tienen en Europa, también le están pidiendo que les entreguen a ellos primero. Entonces, en ese sentido, si no superamos eso, si no logramos vacunarnos rápidamente este año, el rebote del gran hueco que nos metimos el año pasado no va a ser muy alto, y va a ser más difícil llegar a la normalidad y poder restaurar los empleos perdidos, que es una de las prioridades que tiene que tener el país. Oye, usted hablaba de dos crisis, entonces ahora quiero ir a la segunda más bien. Usted decía, este gobierno no va a tomar quizás decisiones tan drásticas, pero por ejemplo, la próxima semana se enviará a la Asamblea esta reforma al Código Monetario, ¿verdad? Y se habla ahí de la propuesta del gobierno para fortalecer la dolarización, y una de esas estrategias sería a través de blindar el Banco Central para que deje de ser una fuente de financiamiento de los gobiernos de turno. Es lo que ellos van a proponer como una de las aristas de esta reforma, y ese es un punto que, por ejemplo, incluso para quienes pudieran asumir en el próximo gobierno, no todos coinciden o estarían de acuerdo. Entonces, en ese sentido, contemplando que no todos los candidatos estarían de acuerdo en que se debe blindar ese Banco Central, ¿qué pudiera pasar quizás ahora en la Asamblea una vez que se presente ese proyecto? Bueno, ¿qué prevé usted pudiera ser uno de los escenarios? El blindar el Banco Central
para que el Banco Central no esté sometido al Ministerio de Finanzas y por lo tanto tome medidas imprudentes para la estabilidad económica para solucionar el problema fiscal, es el único compromiso que ha presentado el gobierno en su plan, en que le dice al Fondo Monetario: présteme plata porque yo voy a hacer esto, ¿no? Y ese es el único que hay. Si no se aprueba eso, muy posiblemente se suspenda el acuerdo con el Fondo Monetario. Y si se suspende el acuerdo con el Fondo Monetario, el próximo gobierno no va a tener de dónde sacar plata, porque en estos momentos no se pueden emitir bonos. El riesgo país está muy elevado, los inversionistas no quieren más bonos ecuatorianos, ya tienen más que suficientes, y por lo tanto la situación sería muy difícil. El gobierno no podría pagar sueldos, no podría pagar, habría atrasos y la economía tendría mayores dificultades. Por lo tanto, ese es un compromiso, es lo normal que se esté buscando, de que el Banco Central pueda tener como objetivo fundamental estabilizar la economía y por lo tanto sería un grave problema si esto no es aprobado por la Asamblea. Ahora, pero si no fuera parte de un ofrecimiento de que ha hecho el gobierno ecuatoriano para poder recibir ese dinero por parte del Fondo Monetario Internacional y con eso pues financiar parte de lo que requiere este gobierno, ¿sería necesario sí blindar ese Banco Central para que deje de ser esa caja chica que han utilizado los gobiernos cuando han necesitado, dejando ahí incluso un hueco que hasta ahora permanece? Sí, pues para eso es que es necesaria la reforma, porque o sea, es algo que nace del gobierno y que el fondo considera que es apropiado. ¿Por qué? Porque la legislación que tenemos, heredada del gobierno anterior, es de que en lugar de haber una junta monetaria, como siempre ha habido, o un directorio del central, como siempre ha habido, ahora hay una junta fiscal y monetaria, en otras palabras, presidida por el ministro de Finanzas. O sea que el ministro de Finanzas, su preocupación es qué hago con el déficit fiscal, y de pronto resulta que el Banco Central responde a él y él dice: deme plata, y si el otro no tiene, saque donde no haya, saque la plata de los depositantes de los bancos y deme. Entonces, eso tiene que evitarse. No es una independencia en el sentido que el Banco Central vaya a andar por su propio carril independientemente de la política pública, es sencillamente que haya alguien de la misma categoría, del mismo estatus que el ministro de Finanzas, que diga al presidente: no señor, no es posible hacer esto porque eso daña la dolarización, eso atenta contra los depósitos de los ecuatorianos, eso promueve inflación y no se puede hacer. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse, tiene que restaurarse, y ahí esa es la propuesta que todavía no manda el Ejecutivo a la Asamblea, pero que es indispensable. Bueno, y que ha dicho la enviaría la próxima semana, ¿no? Ahora, también hay un proyecto que el gobierno ha venido tratando de cristalizar y de ejecutar, y que tiene que ver con la monetización de activos. Incluso en algún momento, precisamente también para recibir recursos del exterior, se puso sobre la mesa el hecho de que el Ecuador dé paso a este tipo de acción. ¿Usted ve viable que de aquí hasta mayo, que finaliza este gobierno, se pueda concretar esta monetización de alguno de los activos del Estado? No creo que se vaya a concretar, pero eso no es necesario. La monetización, yo pienso que debe proseguir, y monetización es un término que se ha buscado neutro, que cubre una serie de cosas. Por ejemplo, el campo, lo más cercano para hacer esa monetización es un contrato de prestación de servicios específicos para el campo petrolero Sacha. Ya el gobierno de Rafael Correa utilizó esa figura para el campo Shushufindi y para el campo Auca, dos de los tres campos más importantes. No se hizo con Sacha porque se lo habían dado a PDVSA, que hizo un pésimo trabajo. Y entonces se busca hacer lo mismo que se hizo con las demás. Si comienza ese proceso de una manera transparente, entonces esta entidad financiera del gobierno americano le prestaría al Ecuador el monto que piensa obtener de esa monetización, digamos $1.000 millones. Entonces, sin llegar a concretar, se obtendrían un préstamo blando de $1.000 millones, la mitad de lo cual se utilizaría para reducir la deuda con China, que es muy costosa, y el resto para las necesidades fiscales del país. Y entonces ya quedaría para el próximo gobierno hacer la adjudicación. Y tampoco ninguna empresa va a querer que le adjudique a este gobierno y de pronto encontrarse con un nuevo gobierno que va a estar 4 años, que le sea hostil o que no esté de acuerdo con la medida. Entonces, el asunto es avanzar en procesos transparentes
y por lo tanto recibir la plata para ayudar al problema fiscal, para mejorar el endeudamiento, la calidad del endeudamiento, reduciendo deudas caras y que ya se adjudiquen en el próximo gobierno. Yo dije el campo Sacha, después vienen las centrales eléctricas. El propio presidente Correa había ofrecido, había explicado que pensaba hacer la monetización o es una especie de concesión de la central sopladora. Se puede seguir con ese proceso también y de la misma manera recibir plata durante este gobierno y que sea en el próximo que termine el proceso. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con empresas que también en algún momento se las puso sobre la mesa para pasar a este tipo de proceso? Por ejemplo, CNT, no solamente hablar de las petroleras, de los campos petroleros o de las hidroeléctricas, sino también considerar empresas como esta, que siempre ha estado como en discusión al considerarse que CNT es rentable. Entonces, ¿por qué cambiarle esta figura? Siempre ha quedado ahí con un signo de interrogación. El motivo de cambiar esa figura es de que el gobierno no tiene dinero. Y en todas estas actividades es necesario que se haya una muy fuerte inversión y además un manejo muy profesional, que tampoco ha habido en las entidades del Estado. En el caso de CNT, tenemos que pensar que es la tercera operadora de telefonía y está muy en rezago de las otras dos privadas que funcionan muy bien y que están invirtiendo. Entonces sería positivo de que venga una nueva empresa que diga yo voy a invertir tanto como las otras o más porque tengo que ganar espacio y por lo tanto haya una muy fuerte inversión en telecomunicaciones. Lo mismo en las otras áreas. ¿Por qué este proceso de monetización con el campo Sacha? Porque lo normal sería de que Petroecuador de la venta del crudo se quede con el grueso del dinero para invertir, para desarrollarlo, para que no decaiga la producción. Pero el Estado dice, yo necesito la plata, usted se queda sin nada, no invierta, yo tengo que gastar, tengo que pagar sueldos. Entonces, por eso es que tiene que hacerse la concesión. No porque necesariamente el Estado no invierta en esos sectores. Adicionalmente, en la medida que el Estado puede reservar dinero para invertir, tiene que invertir en salud. Tenemos que tener mejores servicios de salud. La pandemia ha demostrado que el Ecuador necesita tener un sistema de salud público de primer orden. Si lo hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido estos problemas tan duros de la pandemia. Ahora, esos son desafíos que tendrá que asumir quien precisamente pues llegue a Carondelet a partir de mayo. Como usted decía, ya prácticamente las cartas que tiene que jugar este gobierno están echadas en el corto tiempo y ya son los retos para el siguiente gobierno. Pero ¿por dónde deberá empezar si quien llegue, como digo, a tener la conducción del país, a gobernar a partir de mayo con todos estos escenarios puestos sobre la mesa? Bueno, lo más importante, creo yo, que tendría que hacer el próximo gobierno es comenzar exponiendo un plan de qué acciones va a tomar para que el Ecuador pueda retomar un buen ritmo de crecimiento económico y pueda crear empleo. Y eso implica medidas de que torne atractivo invertir en el Ecuador, lo que en estos momentos no hay por la incertidumbre. Ese es un primer plan, porque si el gobierno pone un proyecto muy realista, aunque implique ciertas medidas difíciles, la inversión va a venir. Lo que más hay en el mundo es plata, pero hay que tener el entorno adecuado para que venga el dinero. Si no viene dinero del exterior, sea de inversión extranjera, sea inversión nacional, que vengan empresarios nacionales, obtengan créditos externos, sea porque aumentan las exportaciones, la economía no va a poder recuperarse. Eso, y luego lo que ya sabemos es terminar con el déficit fiscal. El gobierno no puede seguir esperando que le vengan plata o endeudarse para pagar sueldos. Eso no puede ser, tiene que arreglar el problema fiscal y ofrecer tanto o reducción de gastos o aumento de ingresos según la tendencia del gobierno, pero tiene que ofrecer solucionar el problema fiscal. Sigue siendo la reducción del gasto siempre una tarea pendiente de gobierno en gobierno. Habría que ver cuál sería la estrategia para lograrlo de aquí a lo que viene, ¿no? Pero en la primera parte que usted mencionaba, economista, usted decía medidas que pueden ser duras, a lo mejor inmediatamente a la mente se viene tema impuestos, tributación. Y en ese sentido, pues, se han barajado una serie de si se bajan los puntos al IVA, si se elimina el ISD, por ejemplo, pero ¿es realmente factible o viable bajar impuestos o eliminar ese tipo de impuestos en el país cuando hay una estructura de gastos que está realmente directamente atada precisamente con ese flujo de ingresos que provienen a través de la recaudación tributaria? Bueno, hay cómo
atender el problema, parte reducción de gastos, parte aumento de ingresos, y hay que ver cómo se hace la combinación de las cosas. Se pueden seleccionar muchas cosas que hacer. Lo más sencillo sería la elevación del IVA, porque eso afecta el consumo, no la producción. Y además en nuestro sistema, en el IVA están exentos los productos de la canasta básica para evitar que quienes tengan un consumo básico no lo paguen, para evitar que paguen. Pero ese sería lo más fácil, pero si no se quiere ir por ese lado, hay que buscar otras alternativas. Ahora, el ISD es un impuesto que lo que hace es desalienta el ingreso de dinero, porque se sabe que si se trae dinero al Ecuador, automáticamente pierde el 5% de su valor, porque si se lo quiere sacar hay que pagar ese impuesto. Entonces, eso lo que ha hecho es que en Ecuador no se quiera invertir, no se quiera traer dinero, y eso es inconveniente. En un país dolarizado, eso es una ventaja, que el dinero quiera venir a un país dolarizado, porque va a tener una renta en dólares y no tiene un riesgo cambiario. Entonces, en ese sentido, hemos podido aprovechar esa ventaja de estar dolarizado para traer capitales justamente por ese impuesto. Ahora, somos un país dolarizado cuya economía también ha estado muy ligada al precio del petróleo siempre, pero justamente en esta pandemia también atravesamos por esa caída de un precio del petróleo que también fue una crisis sin precedente. En base a eso, ahora la proyección es fijar nuestra economía en otros aspectos, en otros ámbitos y fortalecerla desde ahí, quizás desde la agroindustria, y ahí hemos escuchado pues también un sinnúmero de propuestas. Debemos mirar hacia allá. ¿Qué debemos aprender de esto que sucedió también, como repito, la caída del precio del petróleo que puso a tambalear o afectó aún más a nuestra economía? ¿Hacia dónde debemos proyectarnos en ese sentido? Yo pienso que la estrategia tiene que ser por varios frentes, no por un solo frente. El problema que tuvimos con el petróleo es de que cuando el precio estuvo muy alto, el país botó ese dinero, ni lo guardó, ni lo aprovechó bien, en el sentido de haberlo invertido en algo que dé réditos futuros. Se gastó la plata y no vemos los réditos futuros, no vemos nada que esté produciendo plata para atender la crisis actual. El petróleo ahora se ha recuperado algo, el dinero, no vamos a volver nunca a los precios anteriores, y dentro de muy poco tiempo va a comenzar a bajar la demanda mundial de petróleo, porque está reemplazándose el petróleo. Los carros van a ser eléctricos, la generación no va a utilizar la generación eléctrica, no va a generar petróleo, etcétera. Entonces debemos tener una política más bien de favorecer el sacar todo el crudo que tenemos. El Ecuador tiene reservas, tiene la potencialidad de tener una gran producción petrolera, hacerlo ya antes que pierda valor. Tenemos que abrir la minería, hay un gran interés de invertir en minería en el Ecuador, hay un enorme potencial, tenemos que ya sacar esa minería. El problema ambiental es sencillamente un problema de poder aplicar las leyes que existen y hacer la vigilancia, porque tenemos leyes muy apropiadas para controlar el problema minero. Ese es un frente. El segundo frente es las cosas que los ecuatorianos sabemos hacer. Somos los mayores exportadores del mundo de banano, estamos por convertirnos en los primeros en el camarón. Somos tercero en cacao y el primero de alta calidad, somos el segundo en flores, el primero en flores, tenemos más que el primero en rosas, tenemos más rosas que Colombia. Entonces, ir hacia fortalecer esos rubros y diversificar esos rubros hacia otras cosas. Y luego, ir desarrollando nuevas fuentes de exportación, pero producir cosas que podemos exportar. Y entonces, ese frente es más difícil, toma más tiempo, pero ese es el futuro de la economía. Bueno, y aprovechando los mercados que se pueden abrir a través de los tratados bilaterales también de comercio. Quiero agradecerle al economista que haya estado esta mañana con nosotros, ampliando el panorama de cómo se proyecta este año en materia económica, cuáles serán los desafíos que tendrá que asumir en ese sentido quien tome la posta después de que concluya el mandato de Lenín Moreno. Muchísimas gracias. Muchas gracias.